Buenas tardes con todos. A todos los asistentes, muchas gracias por estar aquí presentes. Siendo las 3:03 de la tarde, vamos a dar inicio a este primer webinar de prevención, ¿sí? Que tiene el título, que ustedes saben, COVID-19, transición de pandemia a endemia. Mi nombre es Renzo Pajuelo, yo soy consultor de salud ocupacional para Mars Perú y bueno, pues estoy encantado de compartir con ustedes este tema que está tan en boga actualmente y que seguramente nos deja muchas preguntas, probablemente más preguntas que respuestas, pero es bueno que veamos el enfoque de esto que parece que va a pasar con la pandemia que a día de hoy nos acompaña. Vamos a iniciar. Les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna pregunta relacionada con el tema, la pueden ir dejando a través del panel de preguntas y respuestas. Hay un botoncito en la parte de abajo que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden ingresar sus preguntas. Al término de la charla, por un tema de orden, vamos a ir leyéndolas y dándoles respuesta, ¿no? Asimismo, hay personas que suelen dejarlo por el chat. Yo les rogaría que sea por el panel de preguntas y respuestas para que sea más ordenado. Igual si al final de la presentación nos da algo de tiempo, podemos también ver las que están en el chat eh, y poder dar mayor cantidad de respuestas posibles. Ustedes van a recibir luego de esta sesión la grabación de esta sesión para que la puedan volver a ver, volver a replicar y también la presentación de la misma también para que le den una repasada y la puedan también difundir. Bien, eh, empezamos entonces. Vamos a hablar un poquito acerca de un escenario que seguramente recordamos o conocemos, ¿no? Hace un tiempo atrás, para ser más precisos, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó, clasificó, categorizó al COVID-19, en esa época nCoV 2019, como una pandemia, ¿no? Si bien es cierto, ya se tenía información desde finales de noviembre en China de la aparición de una neumonía severa, que en algunos casos llevaba a la muerte, no es sino hasta el 11 de marzo, que luego de que esta enfermedad se empezó a diseminar por distintas partes del mundo, en que la OMS la declara como pandemia. De hecho, si hacemos un poco de memoria, el primer caso reportado acá en el Perú fue el día 6 de marzo del año 2020, que parece ahora tan lejano. Mucho se recorrió, e incluso algunos estudios hablan de que el virus probablemente haya estado circulando ya en humanos desde fechas tan tempranas como septiembre del 2019, pero la información oficial es esa. Los primeros casos reportados fueron a fines del 2019. El 31 de diciembre de 2019, China le reporta a la OMS que tiene un brote de estas enfermedades respiratorias bajas, neumonías, aparentemente por un nuevo agente patógeno, el cual no logran descubrir sino hasta el 7 de enero, que se caracteriza un nuevo virus, un nuevo que se identifica como perteneciente a la familia de los coronavirus, ¿no? Un beta coronavirus que viene a acompañar o aumentar la familia de estos coronavirus que afectan al humano. Eran 6 antes de esta pandemia, ahora son 7 coronavirus que pueden afectar al humano. La mayoría de ellos provocan infecciones respiratorias leves, algunas digestivas leves también. Hay otros dos que son endémicos en algunas zonas del mundo, el SARS-CoV-1, el SARS, y el MERS, que también provoca algunas enfermedades respiratorias, pero en zonas bastante restringidas. Luego, como les comentaba, el 6 de marzo viene la declaratoria perdón, el primer caso reportado en el país, y luego de eso, el día 8 de marzo se declara la emergencia sanitaria por el Ministerio de Salud. Apenas 3 días después, ya con los brotes de la enfermedad, eh, la enfermedad empezando a elevar sus casos de forma importante, y visto lo que ya se vislumbraba en otros países, es que el presidente aquel entonces, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, promulga el Decreto Supremo 044-2020 PCM, que todos seguramente recordamos, ¿no? En el cual se declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de COVID-19. Decreto Supremo 044, que en su artículo 1 decía, ¿no? Declárese el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días calendario y dispóngase el aislamiento social obligatorio, es decir, cuarentena, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de COVID-19. Y recuerdan que nos dijeron 15 días.
Bien, nos dijeron 15 días y luego de eso nos dijeron 15 días más, y nos dijeron 15 días más, y luego 15 días más, y luego 15 días más, y luego 3 meses, y luego el periodo de emergencia se ha ido ampliando y ya llevamos casi 2 años estamos con 23 meses de estado de emergencia y esto aún eh, no tiene visos de cuándo acabar, ¿no? Parece que fuera ayer, pero ya van 2 años. Es importante que cuando veamos qué cosa va a pasar con el COVID-19, primero sepamos cómo estamos, ¿no? Primero cómo estamos y para eso vamos a ver la situación actual de la pandemia. Son 424.5 millones de personas que se han contagiado de este virus en todo el planeta. De ellos han fallecido casi 6 millones de personas y con un lamentable saldo que a día de hoy clasifica o categoriza esta pandemia como una de las más agresivas de los últimos tiempos que han afectado a la humanidad. Hace poco más de un año es que se empezaron a aplicar las primeras vacunas y ya hay 10.6 miles de millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacunas en el mundo. En el Perú, la situación es naturalmente menor. Tenemos 3.5 millones de compatriotas que se han contagiado de COVID-19 desde el primer caso reportado el 6 de marzo y tenemos que ha fallecido 209.000 personas, 209.000 peruanos han fallecido a consecuencia de este COVID-19. Vacunados a día de hoy son 57.7 millones de dosis que se han aplicado con algunas de las vacunas que están autorizadas en el país, ¿no? Sinopharm en la primera etapa del plan de vacunación y ahora Pfizer y AstraZeneca, que son las que prácticamente están acaparando, principalmente Pfizer, todas las estrategias de vacunación con los refuerzos y las vacunas hacia los rangos etarios más jóvenes. Pero si hablamos del COVID-19, de la pandemia, tenemos que hablar cómo es que se ha ido manteniéndose en el tiempo. Esta es información del Instituto Nacional de Salud, en el cual podemos ver cómo han ido apareciendo las variantes de este virus a lo largo del año 2021-2022. Es cierto que las variantes vienen de más atrás, pero bueno, para hacer el más visual el esquema, podemos mostrar esta parte. ¿Qué es lo relevante de este cuadro? Lo relevante de este cuadro es, estas son las semanas del año 2021, ya que empieza el año 2022, y estas barritas, cada color representa el porcentaje en que se ha identificado, detectado cada una de las variantes. La verde que vemos acá, extensa, que ocupa más de la mitad, siendo la predominante en el año 2021, es la variante lambda, la responsable de la segunda ola pandémica, que prácticamente arrasó con el sistema de salud y con la vida de muchos de nuestros compatriotas. También tenemos la variante gamma, esta variante gamma que vino, cuyo origen se ha identificado en Brasil y que probablemente sea responsable o muy responsable de muchos de los efectos que tuvo la primera ola en el país, sobre todo en la ciudad de Iquitos, si lo recuerdan, donde la situación fue abrumadoramente caótica. Pero estos estuvieron presentes y fueron prevalentes más o menos hasta pasado el segundo semestre del 2021. Luego de eso, más o menos aproximadamente en la semana, bueno, en realidad se detecta en la semana 19, pero empieza a aparecer con notoriedad a partir de la semana 26, esta variante en rojito que es la variante Delta. Y le toma aproximadamente entre 15 y 20 semanas en ser la variante predominante, es decir, ya ser prácticamente la única variante que se detectaba en las muestras de secuenciamiento genómico que se enviaban al Instituto Nacional de Salud. Le ha tomado más o menos 15 semanas en ser la variante prácticamente predominante. Luego, a fines del año pasado, aparece una nueva variante que ya en otras partes del mundo estaba causando estragos. Una variante de preocupación llamada Omicron, que todos hemos escuchado acerca de ella, y que en lugar de las 15 semanas que le tomó a la variante Delta hacerse como predominante, le tomó tan solo entre 4 y 6 semanas en ser la variante más frecuente, ¿no? ¿Esto debido a qué? Debido a su alta velocidad de transmisión que tiene esta variante y que tanto acá en el Perú como en otras partes la ha hecho que sea capaz de desarrollar nuevas olas de contagio, ¿no? A países que debido a esta variante, han afrontado una tercera, cuarta, quinta ola inclusive de contagios. En el Perú la responsable de esta tercera ola de contagios es naturalmente la variante Omicron. Actualmente todavía sigue siendo la predominante. El sistema del INS tiene
algún retraso entre las fechas, estamos recién en la semana 6, a pesar que ya estamos terminando el mes de febrero, pero la información oficial es esa. Omicron es la variante predominante y es la que nos viene afectando ahora. Esto rápidamente también es información del Ministerio de Salud, no es muy importante que entendamos la parte técnica de esto, pero sí que sepamos que hay algunos parámetros que se utilizan para estimar el estado de la pandemia. Habrán escuchado del número reproductivo, del número R, que cuando es mayor a 1 significa que la velocidad de contagio está incrementada y que la pandemia está, digamos, en todo su curso en progresión, y cuando está por debajo de 1, por el contrario, ya hablamos de un contagio en regresión, ¿no? Estos números estimados que son tomados de la Dirección General de Epidemiología Nacional tienen un desfase casi de 4 semanas, pero acá nos mostraban cuando ya había una pequeña caída en el número reproductivo, todavía se encontraba encima del número 1, pero es probable que ya por estas fechas se encuentre un poco más abajo. Y esto es lo mismo, pero visto por regiones o por departamentos, ¿no? Lima Metropolitana ya se encontraba, más o menos a fines de enero, con una disminución de la velocidad de contagio del virus, pero en otras provincias, como fue similar en la primera y segunda ola de contagios, recién estaban empezando a disminuir sus indicadores de contagio, ¿no? Esto es para que tengamos una idea. Suelen ser los indicadores que se revisan, que se consultan, además del número de casos, el promedio diario de casos, para ver el estado o el pronóstico de la pandemia. También el porcentaje de positividad suele ser un indicador importante para estimar. Cuando está por debajo del 10%, se considera, por lo menos para esta pandemia, que estos indicadores están más o menos controlados. Nosotros más o menos a inicios de este año empezamos del 9%, se empezó a elevar debido a la tercera ola, hasta casi un 13% entrando en el mes de febrero, pero luego de eso, como vemos, hay una meseta y aparentemente esto ya estaría también empezando a declinar. Son indicadores que lo que nos hacen es indicar que la pandemia, los números de la pandemia actualmente están siendo medianamente controlados, ¿no? Debido a la naturaleza del virus y debido también a la naturaleza de la variante responsable de esta pandemia, la variante Omicron, que tiene una altísima velocidad de transmisión, pero que no ha tenido resultados o indicadores de letalidad tan agresivos como sí lo tuvieron la variante Lambda y sí lo tuvieron la variante Gamma acá en el país. La variante Delta no llegó a desarrollar completamente una ola de contagios, pero seguramente ha sido responsable de muchas de las muertes de algunos de los compatriotas a nivel nacional. Lo que sí es importante también para que tengamos estos indicadores a día de hoy es también el importante avance de la vacunación, ¿no? El importante avance de la vacunación. Según información hay un poquito de discordancia entre algunos valores, pero según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud, REUNIS, se han aplicado ya 61 millones de dosis de vacunas. Como vemos en el gráfico de abajo, quienes han recibido más cantidad de primeras dosis son la población adulta. Son pocos aún los que tienen tercera dosis completa, son pocos. Básicamente los mayores de 60 son en quienes más se ha avanzado. Y naturalmente las personas, los menores de edad, menores de 18 años, todavía tienen una brecha por ir cerrando con el avance de la vacunación en estos rangos de edad. Es importante que todos tengamos en cuenta que son en estos grupos de edad donde hay escaso nivel de vacunación los que probablemente estén contribuyendo, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, con situaciones como la aparición de nuevas variantes, lo que le llaman la variación antigénica o esta capacidad que tiene el virus de ir cambiando, de ir mutando para evadir la respuesta inmunológica, evadir a las vacunas, como se les puede también decir. Y es por eso que debemos tener en consideración que estos rangos etarios, conforme haya disponibilidad, deben ser vacunados con prontitud. Bien, ya vimos cómo estamos, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que nos espera en adelante? Varios estudios o varios especialistas nos han hablado de distintas posibilidades de escenario. De hecho, cuando comenzó la pandemia, se esperaba o se planificaba que una vez que se descubra un tratamiento o una vacuna efectiva contra este virus, seríamos capaces de erradicar el mismo de la faz del planeta, ¿no? Entonces, era el primer escenario, el más ideal,
el que lográbamos desaparecer al SARS-CoV-2 de la superficie del planeta. Otro escenario que podría darse era el escenario de la eliminación global sostenida, ¿no? Son escenarios en que no hay transmisión comunitaria durante un cierto periodo de tiempo logrado, prolongado, pero que puede presentarse de cuando en cuando, muy esporádicamente, algunos pequeños brotes que no van a causar mayor estrago, ¿no? Hay enfermedades que se comportan actualmente de esa manera, pero es un escenario también que se pudo haber planteado al inicio de la pandemia principalmente. Luego de eso, se plantearon dos escenarios adicionales, ¿no? Una mezcla entre eliminación y endemicidad. ¿Qué quiere decir? La proliferación global, es decir, en distintas partes del mundo, de zonas tanto donde el virus está ausente y de otras zonas que también el virus es endémico, está presente dentro de países o regiones, ¿no? Un ejemplo de eso podría ser el sarampión, que tiene algunas zonas donde está presente aún y en otras zonas está completamente ausente. La tuberculosis, que en regiones o en países desarrollados, por ejemplo, es raro encontrarla, pero en países como estos y en algunas regiones del Perú es bastante más frecuente encontrarlo en un nivel endémico. Y ese era un tercer escenario. Un cuarto escenario nos hablaba de lo que es la endemicidad global. ¿Qué es esto de endemicidad global? Es donde existe una transmisión comunitaria persistente, o sea, continua en distintas partes del mundo, en varias partes del mundo, de bajo nivel, es decir, que no tiene indicadores como los que cuando hablábamos del número reproductivo, el porcentaje de positividad, tan elevados, sino que son números bajos, no producen estragos, digamos, en los sistemas de salud pública, pero siempre están presentes. Y estando siempre presentes, pueden tener brotes esporádicos que sí pueden llegar a tener algún tipo de colapso en los sistemas de salud. Y esto lo podríamos ver en la mayoría de países. Son distintos tipos de escenarios, 4 tipos de escenarios. El ideal, el de la erradicación, quizá el menos deseado, el de la endemicidad, porque esto acarrea costos, acarrea llevar una estrategia de salud pública orientada a mantener controlada esta enfermedad endémica y que efectivamente estos brotes esporádicos que se pueden presentar no tengan el impacto en los sistemas de salud pública, sobre todo en países con sistemas de salud tan deficientes como el nuestro, y que se pueda minimizar el daño o las alteraciones en la salud individual y la salud colectiva que pueden producir este tipo de enfermedades. Estos 4 escenarios son los que se tienen como posibilidad. ¿Qué es la diferencia entre endemia, brote, epidemia, pandemia? Una endemia, como les comentaba, es la presencia de una enfermedad que se da de forma regular en una zona o región geográfica específica, ¿no? Un ejemplo típico de esto es la varicela, ¿no? Casos hay todos los años, está permanente, prácticamente a todos los niños les da varicela, pero el impacto que presenta no es tan nocivo y no se suelen ver brotes muy marcados de contagio de estos casos. Pueden haber en pequeña escala en algunos puntos. Y justamente un brote es un aumento repentino de los casos de alguna enfermedad en una zona muy específica, ¿no? Por ejemplo, acá lo tenemos casi todos los veranos, cuando hay incremento de las lluvias en el norte o en la selva, hay casos de dengue con relativa frecuencia. Y también tenemos el concepto de epidemia. La epidemia ya pasa a ser un aumento inesperado de los casos de una enfermedad en una región determinada. En una zona donde no es habitual encontrar casos, se empiezan a presentar un aumento significativo de los casos, como puede ser el caso del sarampión, que está presente en algunos países, por ejemplo, en Centroamérica, en África, etcétera. Ya una pandemia, que es lo que estamos atravesando, viviendo actualmente, a día de hoy, es cuando se presentan casos de una misma enfermedad de manera simultánea en más de 2 continentes, ¿no? Un ejemplo claro es el virus de la influenza H1N1, que en los años en que fue predominante, allá por el 2015, si no me falla la memoria, estuvo presente tanto en Asia como en Norteamérica, parte de Sudamérica también y algunos países de Europa, ¿no? Entonces, esos son los conceptos de cada uno. Actualmente el COVID-19 está presente en todos los continentes, dicho sea de paso. Es una enfermedad actualmente presente en todo el globo, en todo el planeta. Y lo que se está planteando, lo que se está esbozando es que esta enfermedad estaría a punto de salir
de ese estado de pandemia. Hay algunos especialistas que se han atrevido a mencionar que la variante Omicron, que es un reflejo fiel de la evolución natural de los virus, estarían empezando a determinar el fin de la pandemia, ¿no? Las variantes iniciales, la variante alfa, la variante gamma, delta, lambda, etcétera, tenían una velocidad de transmisión menor a la que tiene Omicron, pero sí tenían un porcentaje de letalidad bastante mayor. Omicron aparentemente es una variante que tiene menos probabilidad de producir la muerte, que la tiene. De hecho, aún seguimos teniendo fallecidos a día de hoy en nuestro país debido a esta variante, pero se caracteriza por ser más rápidamente transmisible. ¿Por qué es esto? Nos dicen que la evolución del virus hace que para que éste pueda sobrevivir transmitiéndose de persona a persona, no puede, abro comillas, no puede matar a todos los reservorios o a todos los hospederos que lo van a alojar y van a permitir que se multiplique y luego contagie a otras personas. Si acaba con toda la población de individuos que lo albergan para que pueda reproducirse, pues simplemente ese virus está condenado a desaparecer. La evolución, selección natural, va a hacer que el virus que persista, el virus que sobreviva, sea uno que se contagie más rápidamente, pero que produzca menos posibilidad de matar al hospedero para que pueda sobrevivir. ¿Sí? Y esto tiene cierto sentido. Recordemos, por ejemplo, cuando recién se nos presentó el coronavirus, tenía periodos, por ejemplo, periodos de incubación bastante prolongados. Se decía que de 2 a 14 días. 14 días dentro, sin capacidad de contagiar, bueno, con capacidad de contagiar, pero un periodo en que todavía no podía empezar a multiplicarse o de forma activa y por lo tanto no producía síntomas, ¿no? Y ahora las variantes actuales tienen periodos de incubación más acortados, ¿no? Se habla de que son entre 4 a 5 días, 5 a 6 días según el tipo de variante, pero son periodos de duración más acortados en los cuales esto va a facilitar la transmisión. Si el virus ya está listo para contagiar o para saltar de persona a persona en menos tiempo, va a ser mucho mejor para su sobrevida, para su contagio, y si es que mantiene vivo a la persona y la respuesta inmunológica que genera es baja, pues esto va a ser mejor para el virus porque le va a permitir volver a infectarlo en un periodo en que la inmunidad de esta persona disminuye, ¿no? Eso es lo que los que nos han contado acerca de las variantes y tiene bastante sentido. De hecho, es un tema que se ve o que se suele ver en otros tipos de virus, aunque estos no cambian tan rápidamente como parece que está cambiando este SARS-CoV-2, pero es lo que nos ha llevado a pensar o a plantearse a muchas personas de que, bien, estamos viendo una variante que es altamente transmisible, pero que aparentemente no es tan letal, probablemente ya estemos saliendo de este tema de pandemia. El escenario de erradicación es probable que sea, o mejor dicho, es improbable que se pueda presentar, lo vamos a ver más adelante. Entonces los caminos que quedarían probablemente están relacionados con convivir con el virus, con quedarnos con él de forma permanente o por un periodo de tiempo bastante prolongado. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco. La erradicación es imposible. Eh, Cuando, como les decía hace un momento, aunque al inicio de la pandemia se decía que una vez que encontremos la vacuna va a ser la herramienta para poder eliminar el virus, eliminarlo por completo y de esta manera paramos la enfermedad y todos vamos a volver a la normalidad que existía antes de que aparezca este SARS-CoV-2 en nuestras vidas. Bien, las vacunas a día de hoy son motivo de optimismo cauteloso, nos dice la Organización Mundial de la Salud, pero es probable que el COVID-19 pase de ser una enfermedad pandémica a una enfermedad endémica. ¿Por qué? Porque la inmunidad esterilizante, y por inmunidad esterilizante me refiero a aquella inmunidad que no solamente previene las formas graves o la posibilidad de morir debido a la enfermedad, sino que detiene la transmisión, va a ser difícil de lograr. A día de hoy no tenemos una vacuna que consiga esta inmunidad esterilizante, que detenga por completo, con un porcentaje importante, la transmisibilidad del virus, ¿no? Por lo tanto, y debido a otras variables, esta inmunidad producida por las vacunas va a requerir refuerzos periódicos para que se reduzca el riesgo en el tiempo.
especialmente en personas que son consideradas vulnerables, ¿no? Adultos mayores de 60 años o personas con algún tipo de comorbilidad que ya se ha estudiado y se sabe que son especialmente sensibles o vulnerables frente al COVID-19. ¿Por qué es que esta inmunidad esterilizante no se ha conseguido? ¿Qué es lo que ha pasado? Y seguramente estos son argumentos que usa alguna de las personas que está en contra de la administración de las vacunas, ¿no? Que nos dicen, ok, es la primera vez que se sabe de una vacuna que no mata la enfermedad, sino solamente previene las formas graves, ¿no? En realidad no es la primera vez, la gran mayoría de vacunas funciona de esa forma. Si todos nos miramos el hombro derecho, vamos a encontrar ahí una cicatriz de punción por una vacuna que nos pusieron el primer día, al primer día de haber nacido, es la vacuna del bacilo Calmette-Guerin o la famosa BCG, que previene solamente contra las formas graves de tuberculosis, ¿no? Principalmente tuberculosis localizados en el cerebro, en el sistema nervioso, pero no nos protege frente a la posibilidad de desarrollar formas más comunes, pero menos severas de tuberculosis, como la tuberculosis pulmonar, ¿no? Y así como esta, hay una serie de ejemplos, ¿no? Pero ¿por qué es difícil alcanzar esta inmunidad esterilizante cuando hablamos del COVID-19? Principalmente porque este virus nos ha demostrado que tiene una capacidad de una variación antigénica o deriva antigénica, es decir, la capacidad de ir cambiando rápidamente, y en pocos meses nosotros lo hemos visto, una variante tras otra, de ir cambiando rápidamente sus estructuras que generan una respuesta inmunológica. Esta variación antigénica de los virus hace que poco a poco las sucesivas variantes vayan perdiendo o las vacunas vayan perdiendo eficacia frente a las variantes. Y es por ello que se debe siempre buscar, por lo menos hasta las herramientas que tenemos al alcance el día de hoy, buscar refuerzos periódicos que nos ayuden a mantener en alto los niveles de anticuerpos contra estas variantes que se van presentando. Además, para alcanzar la erradicación tendríamos que hablar de ese famoso concepto de inmunidad o la mal llamada inmunidad de rebaño o, mejor dicho, inmunidad colectiva, ¿no? Pero esta inmunidad colectiva, para que sea eficaz, debe ser justamente eso, colectiva y global. Al ser global, es decir, que la mayor cantidad de personas en el planeta reciban las vacunas frente al COVID-19, va a ser más improbable que el virus tenga espacio para ir mutando, ir propagándose con nuevas variaciones que terminen estableciendo, consolidando una variante y por lo tanto generar estas alternativas de escape inmunológico frente a la eficacia de las vacunas. Lamentablemente lo que estamos viendo a día de hoy es que la cobertura global de la vacunación va a tomar mucho tiempo, quizás más del que hubiéramos podido desear y probablemente también más del que en realidad se hubiera podido hacer si es que se hubieran planteado estrategias globales de vacunación, ¿no? Y esto también lo vamos a ver más adelante, pero según la OMS, dos de cada tres personas en los países desarrollados ha recibido al menos una dosis de vacuna. Sin embargo, en los países en desarrollo solamente 1 de cada 9 ha recibido una dosis de vacuna frente al COVID-19 y es por eso que son estas personas el escenario ideal, el espacio perfecto para que el virus, que tiene ya de por sí una capacidad intrínseca de ir mutando, de ir variando, pueda establecer y desarrollar nuevas variantes, ¿no? De hecho, lo vemos, esta variante Omicron se ha generado en Sudáfrica, país del continente africano. La variante anterior de preocupación, la variante Delta, apareció en la India, donde también hay algunos problemas de coberturas de vacunación, y así es probable que sigan apareciendo en los espacios donde no haya buena cobertura de vacunación. Probablemente en algún momento geográficamente se alcancen a todas las personas adultas o mayores o vulnerables con vacunas, pero van a quedar las personas más jóvenes, los menores de 18 años, los niños, como probable reservorio o fuente potencial de nuevas variantes, y es un punto que tenemos que ponernos a pensar. Además de eso, se ha encontrado también que es posible que virus como el SARS-CoV-2 puedan desarrollar la capacidad de alternar su permanencia entre el ser humano y un reservorio animal. Algunos estudios han encontrado presencia del SARS-CoV-2 en animales como el bisón. Son estos pequeños roedores cuya piel es o solía ser bien valorada por su calidad para confeccionar adornos, abrigos, etc. Pero si es que este virus logra la capacidad de
mantenerse en algún tiempo, por algún tiempo en alguna especie animal y luego volver a saltar al ser humano, pues probablemente también tengamos ahí otro espacio donde se puedan generar más variaciones, más variantes, más escape inmunológico y mucho menor probabilidad de desarrollar una inmunidad esterilizante sostenida, ¿no? Y además de eso, también hay que mencionar que los niveles de protección de las vacunas, incluidos la duración de la protección, no está del todo clara, ¿no? Los estudios nos han ido dando luces. Se pensaba que la inmunidad con las 2 dosis de vacunas pudiera ser permanente, pero lamentablemente los estudios nos han demostrado de que pasado el quinto, sexto mes, la inmunidad con 2 dosis empieza a reducirse, y es por eso que en distintas partes del mundo y ante la aparición de nuevas variantes se planteó la posibilidad de ir aplicando dosis de refuerzo, ¿no? Y ahí son dos políticas de salud pública que entraron en conflicto, ¿no? Uno, ok, si en mi población sus niveles de anticuerpos está empezando a disminuir, es mejor que yo le provea una, una vacuna adicional para que mejore sus defensas. Pero esa vacuna, y esa es la posición de la OMS, que yo le estoy dando para reforzar a esta persona, es una vacuna que no está llegando a poblaciones que no tienen ninguna vacuna y que son ellos los que son el caldo de cultivo para la aparición de nuevas variantes. Hay 2 temas de salud pública ahí que discutir, que los estados no se han puesto de acuerdo, cada uno vela por los intereses propios del país en donde se establecen estas medidas, pero seguramente pudo haber algunas opciones de manejar eso sin que impacte tanto como ha venido impactando esta pandemia a día de hoy. Como les comentaba, la inmunidad colectiva cada vez es más inalcanzable, y esto parece un ejercicio matemático, no lo vamos a hacer muy técnico, pero para hablar de umbral de inmunidad colectiva, de hecho ha sido consulta a lo largo del año pasado, cuando ya la vacunación empezó a despegar entre muchos de las empresas y de los clientes, nos decían, ok, ya estamos vacunando, ya vamos en 20 y tantos por ciento, 30 y tantos por ciento, ¿cuándo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño para que podamos volver a las actividades normales, ¿no? Las actividades presenciales, etcétera? Y esto tiene una respuesta médica, técnica, epidemiológica realmente, que tiene que ver con la tasa natural de transmisión del virus y los umbrales de inmunidad. Como les decía, el número R, el número reproductivo, es aquel que nos dice cómo o cuán rápido se puede transmitir el virus, ¿no? Sin variantes, es decir, la variante original, se creía que el número reproductivo era de 2.5 en promedio, es decir, que una persona podía infectar a 2.5 personas, y estas 2.5 personas iban a contagiar cada una a 2.5 y así sucesivamente. Con la aparición de las variantes, este número reproductivo ha cambiado, ¿no? Hasta Delta se decía que el número reproductivo estaba entre 4 y 5, y con Omicron este número también ha sido incluso mayor. Ahora, con estos cálculos se suponía, y de eso se hablaba sobre todo del año 2020 cuando aparecieron las primeras vacunas, que la inmunidad colectiva o la mal llamada inmunidad de rebaño se iba a alcanzar cuando se vacune entre el 60 y el 67%. Esto basados en algunas estimaciones realizadas por algunos instituciones relacionadas con la salud pública en algunos países de referencia o a nivel mundial. Se estimaba que este virus podría, entre comillas, controlarse si es que se logra vacunar al 60 o 67% de la población. Las variantes nos demostraron que debido al escape inmunológico, a la variación genética o antigénica que tienen estas variantes, y basado en cálculos epidemiológicos, este umbral de inmunidad colectiva, alcanzar esta inmunidad de rebaño, de inmunidad colectiva, se daría cuando se vacunen recién al 75 u 80% de las personas. Sin embargo, esto era cuando se pensaba que también las vacunas no solamente iban a controlar formas graves de la enfermedad, sino que además iban a detener de forma efectiva la transmisión. Lamentablemente, las vacunas disponibles actualmente controlan la transmisión, pero no en un 100%, sino que la controlan entre con un 70-90% de eficacia, dependiendo del tipo de vacuna y de la forma en que haya sido medida esta velocidad, perdón, esta eficacia frente a la transmisión del virus. Es por eso que el umbral de inmunidad colectiva ajustado, ya considerando de que las vacunas no protegen en un 100% contra el contagio, se suponía que de no haber variantes, la inmunidad colectiva se alcanzaría si es que se lograse vacunar entre un 67 y un 96% de la población.
Pero con variantes se tendría que vacunar por encima del 83%, hasta el 100%, y algunos estudios decían que incluso vacunar el 100% es imposible de alcanzar esta inmunidad colectiva, porque nuevamente van a aparecer más variantes, es posible que aparezcan nuevas vacunas, pero que no van a tener una eficacia frente a la transmisión del 100%, y esto va a devenir en un círculo vicioso en el cual la inmunidad colectiva va siempre a quedar más y más lejos, ¿no? Hay condiciones, además, que hacen que no se logre o se aumente este umbral de inmunidad de rebaño o de inmunidad colectiva, como pueden ser el alto porcentaje de personas no vacunadas, ¿no? Por ejemplo, en personas que tengan menos de 18 años, sabemos que son los grupos que recién están empezando a vacunarse y que en este grupo etario, por lo menos acá en el país y en otros países de la región, la velocidad de administración de vacunas en este grupo poblacional no es el deseado, está yendo un poco más despacio de lo que sería conveniente para alcanzar niveles de cobertura mayor. Y por supuesto, otras condiciones que se ven con mayor fuerza en otras partes del mundo, en países del primer mundo, como son el rechazo a las vacunas o las antivacunas, ¿no? Y a pesar de que esto se ve más en otras partes del mundo, también se ve de forma importante, de forma significativa en este país, ¿no? De hecho, bueno, temas de la aldea global, del mundo hiperconectado, por situaciones como esas que tenemos información o falsa o presunta información, falsa información que se difunde y que ha llegado a algunos grupos que tienen mucha actividad y que están captando personas, y cada vez hay más rechazo hacia la presencia de las vacunas en el país, ¿no? Personas que se han vacunado, que solamente se quieren vacunarse una vez, o que solo se colocan 2 veces y ya no están dispuestos a vacunarse una tercera vez, o que habiéndose colocado las 3 dosis de vacunas, ya están empezando a dudar si va a ser necesario colocarse una dosis de refuerzo adicional. Y aunque esto pueda parecer difícil de entender o de aceptar, es probable que en algún momento podamos requerir alguna dosis de refuerzo si es que no desarrollamos algunas otras herramientas para poder erradicar el virus, o algunos otros tipos de vacuna que tengan una mejor eficacia contra la transmisión u otras posibilidades de hacerle frente a esta pandemia, ¿no? Otros factores que influyen en el umbral de inmunidad de rebaño ajustado es la corta duración de la inmunidad por la vacuna, que como sabemos se pensó que iba a ser más duradera, pero parece que no supera largos periodos de tiempo, a falta de hacer estudios de seguimiento a aquellas personas que han recibido 3 dosis, o como en Israel, que han recibido hasta 4 dosis. Hay que ver cuánto tiempo permanecen elevados los niveles de anticuerpos. La inmunidad celular también es un punto que hay que evaluar en este punto. Como comentaba, la baja eficacia contra la transmisión también es un punto que reduce la posibilidad de alcanzar el umbral. La aparición de otras variantes más transmisibles o que tienen más capacidad de evadir a las vacunas reducen también la posibilidad de alcanzar el umbral de inmunidad colectiva. Y además, altos niveles de inmunidad reforzada, es decir, las vacunas o la dosis de refuerzo, esto sí puede ayudarnos a alcanzar umbrales de protección, pero todavía estamos lejos de alcanzarlo tanto a nivel global como a nivel nacional, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta de todo esto, que parece un cálculo medio estadístico, medio matemático, es que a menos que una vacuna ofrezca esta inmunidad contra la transmisión, una inmunidad esterilizante, los umbrales de inmunidad colectiva van a ser siendo cada vez más inalcanzables, y es probable que así permanezcan como inalcanzables y no podamos hablar de erradicación del virus del planeta, ¿no? Varios factores ya están en juego para evitar una inmunización más amplia, que son los que hemos mencionado cuando hablamos de factores de ajuste, lo que a su vez va a mover el umbral a niveles más altos. Descrito ese escenario, los dos primeros son bastante improbables, ¿no? Tanto la erradicación como una eliminación global sostenida parecen escenarios difíciles de alcanzar. Si bien es cierto, este virus nos ha demostrado que puede sorprendernos cada vez, que nos sorprenda y tienda a extinguirse o eliminarse, parece ser un escenario bastante poco probable. Lo que sí tenemos son las otras dos condiciones, las otras dos situaciones en la cual la palabra común es endemicidad. Bien sea endemicidad con zonas aleatorias según algunas características demográficas, sociológicas, estacionalidad, aunque esto todavía no está bien determinado, o endemicidad global en todos
puntos del planeta. Esta situación es la que parece que va a prevalecer, es por eso que ya muchos especialistas, muchos expertos están hablando de que estamos en la transición de una pandemia hacia una endemia debido a este virus de SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. ¿Y a qué se va a parecer a qué se parecerá un COVID-19 endémico? ¿No? ¿Tenemos enfermedades endémicas actualmente en el planeta? Sí, sí tenemos enfermedades endémicas. Lo que se supone, lo que se plantea es que el escenario de un COVID-19 endémico va a ser similar a una versión más transmisible, no estacional. Aparentemente esto no estaría relacionado con la estacionalidad o los cambios de estación, perdón, y sí muy global, muy presente, es decir, más relacionado al último escenario que comentábamos, muy similar a lo que es la gripe estacional eh, debido a la influenza, ¿no? Algunos ejemplos de enfermedades endémicas que tenemos es el MERS. El MERS es otro coronavirus que afecta al humano, pero que este tiene una baja transmisibilidad. Otro virus endémico también es el ébola, pero estas dos enfermedades son enfermedades altamente letales, ¿no? Ya comentamos de que las enfermedades altamente letales, por lo menos con las características del COVID-19, probablemente estén condenados a ir desapareciendo, a pesar de que, bueno, estos virus tienen zonas con brotes de baja intensidad con alguna elevación esporádica, ¿no? Su elevada mortalidad y la baja transmisibilidad limitan que esto pueda ser un escenario comparable con lo que se espera que sea el COVID-19. El VIH, el HIV, es una enfermedad que es clínicamente severa, pero bueno, no es respiratoria número uno y tiene zonas de amplia transmisión. Nuevamente, acá la baja transmisibilidad y la baja variación antigénica, a diferencia del SARS-CoV-2, del HIV, no es un virus que tienda a cambiar sus estructuras con el paso del tiempo. El coronavirus, este nuevo coronavirus o SARS-CoV-2, sí, viene mutando constantemente, entonces probablemente no sea un escenario comparable. Se habló también de la posibilidad de que se comporte como el sarampión debido a su elevada tasa de transmisión, a propósito sobre todo de la última variante Omicron, pero el sarampión, si bien es cierto, es una enfermedad con una muy alta transmisibilidad respiratoria, el número reproductivo está entre 12 y 18, es un virus que tiene una estabilidad genética y que las vacunas sí producen una inmunidad esterilizante, es decir, las vacunas en este punto de sarampión sí detienen la transmisión o el contagio. Entonces, esto hace que, si bien tenga una elevada transmisibilidad que puede asemejarse a lo que podríamos ver en un mundo con variantes post-Omicron, su estabilidad genética y la eficacia de la vacunación hace que sea un escenario, si es cierto, un poco más probable que los anteriores, no necesariamente el óptimo, y el que sí se está estudiando y el que sí se está buscando los símiles o los análogos para que en base a ello también se puedan ir planteando medidas colectivas o medidas preventivas, medidas de salud pública, es la influenza, ¿no? La influenza es una enfermedad respiratoria altamente transmisible, con un número reproductivo entre 1 y 2. Sabemos que en mayor a 1 es una enfermedad que se transmite, digamos, de forma continua, que tiene una demostrada variación antigénica y seguramente ustedes recuerdan que año a año hay que volverse a poner la vacuna contra la influenza y que nos protege esta vacuna contra las formas graves de la enfermedad, pero que no nos protege contra el desarrollo de la enfermedad propiamente ni contra el contagio, ¿no? Entonces, esta influenza con demostrada variación antigénica y que es endémica ya a día de hoy en amplias áreas del mundo, es un escenario que se vislumbra como el más similar para el desarrollo de un virus global, no estacional y potencialmente grave, clínicamente como una forma endémica de COVID-19, ¿no? De hecho, es más o menos lo que planteamos, ¿no? Omicron es un virus que se contagia mucho, que parece que es letal, pero que puede tener algunos casos que terminan en complicaciones graves o que terminen incluso con la muerte de la persona contagiada, ¿no? Tal cual como funciona en influenza. Si bien es cierto, influenza en Perú no se ha visto mucho, no se ha estudiado, no es muy común para las personas que no están en el ámbito de salud, sí es cierto que la influenza tiene algún porcentaje de mortalidad y en países del hemisferio norte esto es mucho, mucho más marcado. Entonces, si es que tenemos este escenario del COVID-19 como endemia, ¿qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista de la salud pública? Bueno, los estados deben realizar inversiones significativas en un contexto tributario, un espacio económico limitado,
¿no? Y es por eso que cuando hablamos de que el virus está transitando una endemia, no significa que, ok, todas las medidas deben bajarse y este es el mejor escenario posible. El mejor escenario ya lo vimos y que lamentablemente parece inalcanzable es el de la erradicación o el de la eliminación global sostenida. Sin embargo, debido a las características que ya hemos venido mencionando, probablemente este escenario nunca se dé. Lo que sí va a ser, lo que sí es muy probable que ocurra es que la endemia se presente, pero al presentarse una endemia, esto impacta de forma esperada en los recursos de financiamiento de la salud, ¿no? Los gastos públicos en salud van a incrementarse para incluir las medidas de prevención y de tratamiento del COVID-19, ¿no? Es probable que los niveles de crecimiento per cápita, principalmente en países como el nuestro, en vías de desarrollo, disminuyan porque el PBI se va a tener que reducir y también se van a reducir los ingresos, ¿no? Y el Banco Mundial, esta información es del Banco Mundial, nos habla de que una disminución del 4,1% de la participación en comparación con antes de la crisis sería un escenario en el que tendríamos que vivir en un mundo con COVID-19 endémico. Además, el déficit asumido en respuesta al COVID-19 aumentaría un 8%. Y ya lo hemos visto ahora en estos días, en estos años de pandemia, es que esto es una amenaza hacia el gasto sanitario en futuro, ¿no? Sobre todo en el sistema de salud tan competitivos como esto. Y del gasto público en salud también nos vamos al gasto público, perdón, a las finanzas individuales, ¿no? Esta persistencia o esta presencia del COVID en forma endémica en nuestra sociedad hace posible que debido a la contracción de los indicadores económicos se reduzca indicadores de empleo y esto va a reducir los ingresos en los hogares y esto también disminuya el gasto de bolsillo, digamos, ¿no? Hay disminución del consumo y esto sabemos que tiene implicancias económicas, además de que el hecho de tener COVID-19 como una enfermedad que potencialmente puede causar complicaciones, gravedad o la muerte, también representa un impacto económico ya no solo para el tema del gasto público, sino también para el gasto individual a nivel de las familias o como se le llama el ciudadano de a pie, ¿no? La asistencia en el desarrollo para la salud post-COVID es controversial o es incierta, ¿no? Muchos más países necesitan asistencia. Hay países que suelen ser quienes asisten a los países en desarrollo y ellos también están enfrentando recesiones debido al impacto de la pandemia y el apoyo directo más grande no se está evolucionando favorablemente, nos dice el Banco Mundial. Es decir, que hay muchas políticas de salud pública, pero también de impacto financiero que se deben ajustar y que seguramente van a verse seriamente afectadas cuando, si es que se llega a dar, y todo parece indicar que así es, la transición de el COVID-19 como una endemia que se quede con nosotros, ¿no? Hay alguna serie, y esto es también una postura, un planteamiento del Banco Mundial acerca de elementos de los sistemas de salud interdependientes que se pueden gestionar al frente de una pandemia por COVID-19, ¿no? El Banco Mundial nos plantea unas estrategias para tener un marco para la protección global frente al COVID-19 endémico. Y por supuesto, esto debe empezar con la vigilancia global. No se debe bajar la guardia a nivel de estados, a nivel de políticas de salud pública. La vigilancia global debe seguirse realizando y el secuenciamiento genómico en busca de identificar nuevas variantes, nuevas variantes más letales o de velocidad de transmisión mucho más intensas deben seguir siendo mapeadas y rastreadas. Debe establecerse la estrategia y la agenda claramente en políticas o planes estratégicos de salud de largo plazo, porque si esto es una endemia que va a seguir de forma perenne, pues debe buscarse estrategias que la contengan. Y estas dos entradas del sistema deben basarse en pilares básicos que es, tienen en común, pues, son puntos de la infraestructura del sistema de salud. Si la infraestructura del sistema de salud no es la óptima, no se mejora, no se adecua a la potencial demanda, pues seguramente
van a haber problemas, ¿no? Deben considerar intervenciones no farmacéuticas preventivas, como las medidas sanitarias que ya conocemos, estrategias de detección precoz y de diagnóstico, la implementación o la realización de las estrategias de vacunación actuales y también ir fomentando la investigación de nuevas opciones de vacunas que tengan eficacia, mayor eficacia, tanto con la enfermedad grave como contra la transmisión y mayor duración de la respuesta inmunológica y además nuevas estrategias de tratamiento. De hecho, ya se están desarrollando, ya se vienen desplegando nuevas estrategias de tratamiento frente al COVID. Ya tenemos un medicamento aprobado en el país para tratamiento, ya no para prevención, que si bien es cierto, tiene un porcentaje de eficacia discutible, por lo pronto nos va dando luces del avance científico con respecto a la gestión o al manejo de este virus, y otras estrategias ya tienen que ver con temas de financiamiento, vías regulatorias y de orientación política que tienen que converger acá para establecer una sola línea de acción y ya temas de farmacovigilancia y evidencia en el mundo real, ¿no? Es decir, estrategias que sean contrastables con la realidad y que se puedan replicar a nivel global. Entonces, la endemia del COVID-19, ¿cuándo se va a dar o cómo es que vamos a saber que ya salimos de la pandemia y estamos en endemia? Lo que nos dice la OMS, no existen reglas claras y definidas que confirmen si se está migrando de pandemia a endemia. Es decir, si bien es cierto, Omicron nos da una luz, nos da una idea de lo que puede ir pasando, no significa que haya un parámetro, un indicador o una regla específica que diga, ok, llegamos, ahora somos endemia. Eso no va a ocurrir. Tenemos en la imagen de la mano izquierda la comparación de enfermedades endémicas que están presentes a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el virus del cólera, que seguramente algunos de los que tenemos 30 años para arriba recordaremos, allá por los años 90, que hubo una epidemia de cólera acá en el país, y actualmente el cólera es una enfermedad endémica en el planeta. Anualmente representa entre 1.3 y 4 millones de casos, y más o menos entre 21.000 y 143.000 personas fallecen debido al cólera, aunque ahora nos parezca algo tan lejano y de tan simple manejo, ¿no? La tuberculosis que comentábamos al inicio de la presentación es una enfermedad que anualmente representa unos 10 millones de casos, pero que tiene una elevada mortalidad. 1.5 de esos 10 millones de personas fallecen año a año debido al diagnóstico de tuberculosis. Y así otras enfermedades como el sarampión, que tiene también unos 10 millones de casos por año y representa 140.000 muertes, el HIV, que tiene aproximadamente 38 millones de personas viviendo con HIV y 1.5 millones de casos nuevos por año. Actualmente representa 680.000 casos de personas fallecidas debido a esto. La malaria, enfermedad endémica, incluso en el Perú, con 241 millones de casos año a año y 627.000 muertes. Y la influenza, que tiene 1.000 millones de casos por año y que representa entre 290 y 650.000 personas fallecidas. ¿Cuál es el objetivo de mostrar estas cifras? Que el hecho de que el virus pueda transitar de una situación de pandemia con afectación en más de 2 continentes, en todos los países y a niveles o a velocidades de transmisión sumamente importantes, y que transite hacia una endemia con de repente indicadores más bajos, con brotes esporádicos, aún así, a pesar de eso, representan altas cifras de mortalidad. Y lo estamos viendo en las demás enfermedades endémicas que existen actualmente en el planeta. Y representando altas cifras de mortalidad significa que lamentablemente más personas como las que han fallecido en esta pandemia van a seguir falleciendo, y seguramente para esa persona, para su familia, principalmente el hecho de que el COVID sea una endemia pues no va a representar una situación positiva de ninguna manera, ¿no? Lo que les comentaba hace un par de diapositivas atrás, según las Naciones Unidas, al menos 2 de cada 3 personas en países desarrollados ha recibido una dosis de vacuna, y en países en desarrollo solamente 1 de cada 9 ha recibido una dosis de vacuna. Es en estas zonas, en estas realidades donde es más necesario que se desplieguen estrategias de vacunación y de control del virus para que podamos ayudar a mitigar el impacto y detener un poco el avance y la generación de nuevas variantes. Y es por eso que hablar de endemia de COVID-19 no es para nada un escenario positivo, no es para nada un escenario alentador, y no significa que es el escenario más seguro para todos. ¿Cómo nos afecta? Bueno, nos afecta de distintas maneras, ya lo hemos visto, hay impactos a la salud directamente, seguramente el impacto en la salud
mental que se ha visto en la pandemia también va a verse o va a continuar en caso de que el virus transite hacia una endemia, y hay impactos en otras esferas, ¿no? La salud financiera, el entorno familiar o social, y es por eso que como población, como personas, debemos aprender a vivir en un mundo con COVID-19, que probablemente sea el escenario que se nos venga, ¿no? Y esto, bueno, esto es tomado del Instituto de Salud y Higiene de Londres, donde nos comenta que se debe minimizar el daño o alteración causados por el COVID-19, y para eso se deben tener sistemas de salud operativos para todas las personas, ¿no? Si recuerdan, por ejemplo, en la segunda ola, cuando tuvimos una tasa de letalidad lamentablemente arrolladora, muchas personas no fallecían específicamente por la criticidad del cuadro producido por el COVID-19, sino fallecieron porque faltaban insumos tan básicos y tan elementales como era un balón de oxígeno en establecimientos de salud a nivel nacional. Entonces, si es que no tenemos un sistema de salud operativo para todos, en un mundo con COVID-19 endémico, en donde es altamente probable que se presenten brotes esporádicos, si no tenemos la capacidad para responder frente a ese tipo de escenarios, pues probablemente tengamos indicadores negativos al respecto a eso. Es importante también que todos los actores estén involucrados en la gestión, la prevención y las medidas de control de COVID-19, y las autoridades deben dar soporte focalizado tanto a individuos como a negocios, empresas, compañías o instituciones, ¿no? Un soporte objetivado para que se pueda continuar con la operación, que se pueda reactivar los indicadores económicos que, como ya vimos, van a verse afectados de todas maneras en caso de que transitemos hacia la endemia o cuando transitemos hacia la endemia, y por supuesto debe haber un balance entre la enfermedad y las medidas de control. ¿Sí? Probablemente ninguna economía a día de hoy soporte periodos de cuarentena prolongados como los que tuvimos a lo largo del primer año de pandemia. Es una medida económicamente inviable, pero que en algunos casos de brotes es posible que se puedan plantear como una alternativa de solución, pero estos escenarios deben ser los que se deben evitar a toda costa, porque la repercusión tanto económica como en temas de salud va a ser importante, ¿no? Por supuesto, debemos tener soporte en toma de decisiones informadas, priorizando estrategias de promoción y prevención de riesgos. Es importante también que se evite la desinformación. Sabemos que uno de los puntos en contra que tienen las épocas actuales, en donde la velocidad de transmisión de información es elevadísima, y donde lo que se conoce o se propaga, hablando de información, en un otro continente rápidamente puede llegar acá al Perú o a nuestra cercanía, y hace que creamos en alguna información. Entonces, evitemos la desinformación, siempre consultemos fuentes confiables, autorizadas. Es cierto que a nivel de sistema de salud pública, algunas deficiencias han habido en cuanto a la comunicación de información o adopción de medidas preventivas. Hemos sido muy lentos en adaptar en el país la legislación vigente a la evidencia científica que ya se conocía, pero es preferible consultar fuentes oficiales, si no son las locales, las de fuera del país, como la OMS, como el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, como el Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Europa, que nos dan información confiable, científicamente válida, para estar al tanto de todo lo que representa el COVID-19, ¿no? Una estrategia también importante es que se realicen pruebas de tamizaje, el soporte en pruebas de tamizaje es un punto que va a ser importante, aunque eso va a ir variando, seguramente va a ir cambiando conforme se vayan comportando epidemiológicamente los virus, ¿no? En casos como la tercera ola, a veces el tener una prueba de tamizaje, un resultado de una prueba no era tan relevante, debido a que lo más importante en ese momento era prevenir las velocidades de contagio, y ya finalmente se debe mitigar el impacto de una transmisión no controlada, ¿no? La forma de mitigar estos impactos de transmisión no controlada es con programas eficaces de vacunación que incluyan a todos los grupos etarios, y nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como empleadores también, tenemos la responsabilidad de vacunarnos cuando es
se nos asigna la vacunación, completar nuestras dosis de vacunas aprobadas y las dosis de refuerzo que se vayan aplicando. Es probable que muchos tengamos el sinsabor y la incomodidad de por qué tenemos que vacunarnos cada cierto tiempo, pero son las herramientas que a día de hoy tenemos a la mano y que han mostrado cierta eficacia frente al avance del virus. Es probable, con el avance de la ciencia, y así lo ha venido demostrando, que tengamos mejores herramientas en el corto o mediano plazo, pero mientras no la tengamos, confiemos en las estrategias de vacunación que han demostrado disminuir mortalidad, disminuir transmisión, aunque no en los niveles deseados, pero es importante que adoptemos y promovamos estos programas de vacunación. Estrategias como el control de fronteras, cuando en el mundo de COVID endémico se detecten brotes en países, es importante que ellas se establezcan o se delimiten estrategias de control de fronteras, y por supuesto también test y aislamiento para casos positivos van a seguir siendo importantes en un mundo con COVID-19 endémico. Medidas y restricciones en el mundo endémico, medidas comunitarias. Nuevamente reitero la importancia de la vacunación, siendo una de las herramientas principales, si es que no la más importante a día de hoy, para hacerle frente al COVID-19. En todos los rangos etarios en donde se demuestre eficacia y seguridad de la vacuna, debe aplicarse el COVID-19. Actualmente tenemos ya hasta niños mayores de 5 años colocándose dosis de vacunas. Falta encontrar todavía la evidencia sólida que nos demuestre que en menores de 5 años pueda aplicarse una vacuna para que tengamos mayor capacidad de respuesta frente a este virus. Respetemos y cumplamos con las medidas sanitarias. Estas todavía van a seguir acompañándonos. La transición de pandemia a endemia, como vuelvo a reiterar, no significa el dejar de lado las medidas preventivas o el que un virus de poca letalidad no debería eh, llevarnos a tener algunas medidas de contagio. Omicron y las variantes que le van a seguir no son una gripe común, no son un resfrío leve, matan gente, lo hacen actualmente a día de hoy en el Perú, día tras día, sigue muriendo gente debido a esta pandemia, y es por eso que herramientas o medidas preventivas como la ventilación de espacios cerrados, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social o distanciamiento físico y otras medidas ya demostradas, es importante que las sigamos o que continuemos manteniéndolas hasta que haya más evidencia de si podemos ir dejándolas o no. Es probable que eso cambie, sí es probable que eso cambie en alguna medida conforme vaya avanzando las estrategias de inmunización, el comportamiento epidemiológico del virus y de sus nuevas variantes, algunos avances científicos. Entonces es importante que mientras sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias. Cuidemos a los demás, cuidemos a las personas vulnerables, cuidemos a las personas que no tienen acceso a la vacunación, no sea por temas ajenos a ellos, incluso a las personas que, siendo conscientes y teniendo disponibles vacunas, no nos expongamos ni los expongamos a ellos a situaciones en las que puedan contagiarse, porque ya lo comentamos, estas personas que no han recibido vacunación son la fuente donde se van a generar nuevas variantes y son las que van a hacer que esto se mantenga en el tiempo con el impacto y los costos que hemos venido comentando. Y cuidámonos también nosotros. El uso de mascarillas va a seguir siendo importante, sobre todo en algunos espacios donde la ventilación o el distanciamiento no puedan cumplirse. En algunos países, Inglaterra, España, algunos países de Centroamérica y algunas regiones, algunos estados en Norteamérica, etcétera, están empezando a dejar de usar mascarillas, y esto tiene cierto asidero científico, en realidad sí, pero aún va a ser necesario en algunas condiciones donde ventilación natural o mecánica adecuada no sea posible, donde el distanciamiento físico debido a la aglomeración de personas tampoco sea posible. Es importante que respetemos también la decisión de los demás de usar mascarilla, aún si es que se diera la flexibilidad más adelante. En el país sigue siendo obligatoria de momento, pero que respetemos esa decisión personal de usar mascarilla en entornos cerrados, incluso en exteriores, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que cuando veíamos hace algunos años las epidemias o los brotes de gripe H1N1, H5N, H3N5, etcétera, los países orientales nos demostraban que ellos usaban mascarilla, ¿no? Ellos usaban mascarilla y lo mantenían, y lo veíamos como algo raro. COVID-19 ha venido a enseñarnos de que esas situaciones que veíamos tan lejanas, tan ajenas, también se replican acá en el Perú y en el hemisferio occidental. Es importante que tengamos esto en cuenta y en consideración.
Para el caso de control de casos positivos y brotes, por supuesto, va a seguir siendo relevante que nos quedemos en casa cuando tengamos síntomas, que nos aislemos en una habitación para proteger a los demás integrantes de la familia, que mantengamos la distancia para cuidar a las personas de nuestro entorno, que según las pautas que nos dé nuestro proveedor de servicios de salud o las autoridades de salud, busquemos atención médica. Ya sabemos que no necesariamente todos los casos sintomáticos van a necesitar sí o sí atención médica. En algunos casos basta el aislamiento y el reposo para que esta situación esté controlada, por supuesto con un monitoreo en domicilio de factores de signos de alarma, el uso de mascarilla, en caso de que tengamos síntomas, pero debamos salir de aislamiento, sigue siendo fundamental e importante, y cumplamos el tratamiento que nos indiquen según las nuevas alternativas que vayan saliendo, respetando las indicaciones de nuestro médico tratante y sobre todo no automedicándonos, ¿no? Ha costado gran cantidad de vidas, algunas aparentes medidas terapéuticas a inicios de la pandemia que parecían efectivas, pero que rápidamente se demostró de que no lo eran, pero que se siguieron prescribiendo a veces por desconocimiento, a veces con algún fin de aprovechamiento, o a veces también porque la población, al no tener una comunicación clara por parte de las autoridades de salud, buscaban ellos mismos agenciarse de medidas terapéuticas que terminaron siendo más perjudiciales o nocivas. Se ha visto que medidas como la citromicina, la hidroxicloroquina, terminaron incrementando mortalidad en algunos grupos de personas que la tomaban creyendo que se estaban protegiendo, previniendo frente a este virus. Entonces es importante que cumplamos los tratamientos que nos indiquen. Si es que no necesitamos alguno, pues eso no lo vamos a necesitar. Respetemos que las personas vulnerables probablemente ellos sí necesiten algún tipo de tratamiento especial, como el molnupiravir y otras medidas que ya están siendo aprobadas por distintos estamentos de salud a nivel mundial. Con respecto al seguimiento de contactos, es importante que se identifique o se reporte según los lineamientos de la autoridad de salud. Recordemos que a día de hoy en el Perú no es obligatorio el reporte de los contactos cercanos. Es probable que según la conducta epidemiológica del virus, esto pueda volverse a suscitar, pero de momento no es obligatorio. Sin embargo, sí consideremos el reporte de contactos a los empleadores o a las personas que van a acudir o asistir y son contactos de pacientes positivos a situaciones donde tienen alto, muy alto nivel de exposición, porque esto puede determinar en un brote o la reaparición de un contagio en un escenario de COVID-19 endémico. Finalmente, siempre me gusta comentar este modelo del queso suizo, ¿no? No existe no existe medida preventiva que sea 100% eficaz contra el virus. No existe. Ni las vacunas a día de hoy con la tecnología o con el avance que se tiene son medidas 100% efectivas. Cada una es como una lámina de queso suizo que tiene agujeros, que si bien te va a proteger en mayor medida que otras, puede aún filtrarse. El éxito de las medidas preventivas va a ser mientras más barreras se puedan poner entre la exposición al virus y yo como individuo, ¿no? Desde las que tienen o representan responsabilidades personales, como la distancia física, el quedarse en casa si tenemos síntomas, la higiene de manos, la etiqueta o higiene respiratoria al toser, el uso de mascarillas, el evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca, el no acudir a espacios concurridos, las pruebas de tamizaje o rastreo rápido de alta sensibilidad, la ventilación de exteriores, la información y las estrategias gubernamentales y el apoyo financiero, la cuarentena y el aislamiento y las vacunas, todas ellas son medidas que en su conjunto, mientras más globales sean, van a permitir prevenir el contagio y detener o mitigar el impacto de un virus que a todas luces ha venido para quedarse. ¿Cuándo es que vamos a transitar entonces, o vamos a dejar de ser una pandemia, y cuándo vamos a pasar a ser una endemia? Si es que iniciamos o vinimos a este webinar en búsqueda de la respuesta de cuándo va a pasar esto, y si va a ser este año o va a ser el próximo, lamentablemente no les puedo dar una respuesta, no tenemos una fecha definida, no hay, como les comenté, una regla clara para ver cuánto esto va a ocurrir. Es probable, sí, que eso no ocurra con Omicron, es probable que esto no ocurra con la siguiente variante de Omicron. Hay una subvariante de Omicron que aparentemente tiene incluso más velocidad de transmisión y probablemente, por lo menos en algunos pequeños estudios, tiene un porcentaje de gravedad mayor que Omicron, pero vamos a ver en estudios más grandes
Sin embargo, es probable que después de Omicron y de sus subvariantes sigan apareciendo nuevas variantes, la pandemia continúe y probablemente esta transición de pandemia a endemia la vamos a tener todavía por algunos años más, y luego la endemia será la que nos termine acompañando ya de forma permanente. Es lo que hoy día les quería compartir. Vamos a ir revisando las preguntas que tenemos en el panel de preguntas y respuestas. Nos pregunta José, ¿hasta qué punto puede ser nocivo seguir utilizando mascarillas? Justo la semana pasada, me parece, o esta semana salió un estudio que comentaba que el uso de mascarillas por tiempos prolongados no repercute en alteraciones de tipo neurológico, que era lo que decían algunas personas, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Que la hipoxia, la poca cantidad de oxígeno que en teoría nos estaría produciendo el usar mascarillas podría devenir en alteraciones neurológicas, epilepsia, etcétera, pero no hay ningún asidero técnico, científico que nos hable de un efecto significativo sobre la salud. Los principales efectos sobre la salud que tiene el uso de mascarillas básicamente tienen que ver con reacciones en la piel por el uso prolongado, ¿no? El puente nasal, sobre todo cuando se apoyan lentes, algunas reacciones en la piel, tipo irritación, alergia, sobre todo en personas que sudan mucho, son los principales efectos que tiene el uso de mascarillas. No se ha demostrado que tengan otro efecto nocivo y mientras sea recomendable hay que seguir usándolos. De hecho, en el país sigue siendo obligatorio para salir a la calle. Podemos discutir de la eficacia del uso de mascarillas en espacios abiertos. Es probable que esto, si es que los indicadores se siguen manteniendo controlados, cambie en algún momento. De hecho, el ministro de Salud, el actual ministro de Salud, ha comentado, y esto todavía no es oficial, que van a proponer en una próxima actualización normativa que se pueda ir flexibilizando el uso de mascarillas. Falta detallar en qué circunstancias sería esto, pero como les digo, de repente en espacios abiertos es que esto puede ir cambiando de a poco. Habría que ver si es que esto efectivamente se concreta en una norma nueva o cómo es que el Ejecutivo ha planeado su implementación. Bien, nos pregunta Jessica, ¿por qué en Perú y en algunos países latinos hablamos de tercera ola y en otros países como Europa han tenido hasta más de 6 olas a pesar de condiciones de contacto parecidos? ¿Tiene algo que ver el tema genético? De momento, y es probable que sí haya una vinculación genética, pero de momento no hay estudios concluyentes con respecto a la genética. Lo que parece que ha pasado en Latinoamérica, y esto a falta de estudios, es que la aparición de variantes autóctonas, por lo menos en Perú, como fue la variante lambda, ha impedido el despliegue de otras variantes más agresivas, ¿no? Como fue la variante Delta. La variante Delta fue arrollador en otros países. Acá no llegó a causar una ola de contagio, sí ha producido una importante cantidad de fallecidos, pero no una ola de contagio tan brutal o tan marcada como lo fue en Europa, en Norteamérica. Entonces, la emergencia de una variante autóctona puede ser una explicación para ese punto. Otro punto también que puede haber sido importante en eso es que debido al colapso de los sistemas de salud pública, quizás el poco apego a las normas, es altamente probable que las tasas de contagio que hayan habido en la primera ola sean abrumadoramente superiores a las cifras oficiales. De hecho, Perú tiene unos indicadores muy altos, pero según dicen, es uno de los pocos países que sinceró cifras de contagio. Y aún así, luego del sinceramiento, es probable que el número nos haya quedado cortos y es probable que muchas más personas en el país hayan estado contagiadas y habiendo estado contagiados hayan tenido una inmunidad temporal más importante que nos ha protegido frente al despliegue de otras variantes. Se nos ha enlentecido de esa manera, hay seguramente otras variables para estudiar, temas geográficos, de latitud, de estacionalidad, como tú dices, de repente también temas genéticos, pero que han demorado la aparición de una ola adicional de contagio. José nos pregunta cómo es que se originan las variantes. Las variantes es, digamos, un proceso de evolución, lo que hemos visto en miles de millones de años cuando hablamos del origen de los seres vivos hasta llegar, digamos, a los seres superiores, que luego los dinosaurios que van cambiando en reptiles, luego en aves, luego mamíferos, seres humanos y cada uno, eso que hemos visto en miles de millones de años se da en meses o pocos años a nivel de este virus. ¿Cómo es así? Nosotros estamos continuamente, ocurren errores en la multiplicación de las células, hablando de seres vivos, los virus no son propiamente seres vivos, pero también al momento de que este se multiplica, y se multiplica
copiando el material genético que tiene. Cuando se produce esta copia, a veces hay errores en la copia. No es que sea una copia siempre igualita a la copia de su padre o de su antecesor. Cuando se producen estos errores, esto va a representar que el virus tenga una mutación. Eso es en sencillo una mutación. Esas mutaciones, algunas de ellas pueden permanecerse. En la siguiente replicación o multiplicación del virus, esta copia puede también trasladarse y hacerse permanente, y se van sumando así otras mutaciones que pueden llegar a, vamos a llamarlo así, agruparse y como sabemos que el material genético lo que hace es un reservorio de indicaciones en la cual dice, ok, este segmento de acá representa o da las indicaciones para que se produzca una parte de la pared del virus que lo protege, de la cápsula del virus que lo protege. Y estas son parte de las espículas, de las proteínas que están encima de la superficie del virus, que son las que se unen a los receptores en la célula para infectar. Estos errores que se van acumulando pueden hacer que esas proteínas o esas cápsulas vayan variando en su forma, y de esta forma se producen nuevos virus. Nuevas variantes, perdón, o virus similares a los anteriores, pero con algunas variaciones. Estas variaciones pueden llegar a ser tan diferentes a la original que los anticuerpos que se han generado para la primera no van a poder reconocer a la que está produciendo, ¿no? Esto es más o menos en sencillo y de forma muy básica, y espero que clara la forma en que se originan las variantes. Juan Pablo nos pregunta si es que a corto o mediano plazo estaríamos entrando a un estado de endemia. Quiere decir que será necesaria una cuarta, quinta, sexta dosis de vacunación. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos vacunarnos? ¿Cuánto tiempo es la duración de la inmunidad de la vacuna? Sobre estas primeras preguntas, lamentablemente tengo que reconocer, Juan Pablo, que no lo sé, y probablemente no sean muchas las personas en el mundo que tengan respuestas claras para esto. El estado de endemia es lo más probable que se avecine. El cuándo, como les comentaba al final de la presentación, no lo sabemos aún. Sobre si va a ser necesario cuarta, quinta, sexta dosis de vacunación, es probable que sí. Por lo menos una cuarta, seguramente sí. Las demás vamos a tener que ir viéndolas conforme se comporte la inmunidad. Ahorita no tenemos estudios de cuántas dosis van a ser necesarias, porque recién vamos 3 algunos, y la mayoría va 2, y muchas otras personas en el mundo va 1, entonces no sabemos cómo se comporta la inmunidad en el tiempo. De repente, las 3 dosis en el largo tiempo demuestran que sí, los títulos de anticuerpos se mantienen, y de repente ya no es necesaria ninguna otra. Pero para hacer estudios de eso necesitamos seguimiento a largo plazo. Terceras dosis recién se vienen aplicando hace unos 5 o 6 meses a nivel mundial, salvo Israel. Entonces no tenemos todavía mucho tiempo de haberlo estudiado y ver cómo se comporta la inmunidad. Entonces no podemos decir si es que va a ser necesaria más dosis en adelante. Cada cuánto tiempo los estudios lo van a tener que decir, el comportamiento epidemiológico del virus, la respuesta o el escape inmunológico que logre tener a la inmunidad adquirida, es lo que nos va a decir si es que vamos a tener que, bueno, vacunarnos con cierta periodicidad. Y otra consulta: ¿sería recomendable retirar el uso obligatorio de la mascarilla, como ya lo están haciendo en otros países, en tanto los indicadores epidemiológicos se mantengan controlados, y algunas otras medidas como el distanciamiento social, etcétera, puedan respetarse y cumplirse? Es probable que se adopten estas medidas acá. De momento no es oficial. Sobre si es recomendable o no, va a depender de la conducta de la pandemia y la conducta individual de nosotros como ciudadanos. Si es que eso se cumple, yo asumo, como les comentaba hace un rato, que las autoridades de salud van a, en algún momento, a ser flexibles con esta medida. ¿En qué forma y cuándo? Eso todavía no lo podemos definir. Nos pregunta Diego si es que es evidente que no se erradicará, igual que no hemos podido eliminar ninguna enfermedad excepto la viruela. Bueno, definitivamente con la viruela fue un éxito porque se tenía una vacuna que detenía la transmisibilidad, y además las estrategias de vacunación fueron exitosas de forma importante, ¿no? Se alcanzaron esos umbrales de inmunidad que no estamos alcanzando en otras enfermedades. Sí, seguramente va a ser muy difícil, y como les comentaba, el escenario más probable es algún nivel de endemicidad del virus. Lo que nos dice Diego es que lo que sí evitaremos es las complicaciones o secuelas, pero ¿qué estudios hay de evidencia de secuelas permanentes de COVID-19? ¿Cómo impactará la carga de enfermedad? Bueno, de momento sabemos que hay un cuadro de long COVID o síndrome post-COVID, ¿no? Que son pasadas las 8 semanas, la persistencia o aparición de nuevos síntomas
de COVID-19 aún teniendo resultados de pruebas diagnósticas negativos, ¿no? Y estos síntomas o estos cuadros de post-COVID son sumamente diversos. Hay desde aparentes secuelas de síntomas respiratorios como tos, disfonía, malestar general, hasta complicaciones mucho más variopintas, como afectaciones neurológicas, afectaciones cardíacas. Hay también otras complicaciones que se acompañan con el diagnóstico de COVID. Las personas que tienen diagnóstico de COVID, en algunos estudios se está viendo que en largo plazo tienen más posibilidad de empezar a desarrollar alteraciones cardiovasculares, etcétera. Entonces, sí, la carga de enfermedad del COVID-19 va a ser importante, la vamos a seguir viviendo en los próximos años. Yo creo que por un par de décadas, por lo menos, vamos a tener esto como un punto que vamos a tener que ir revisando y estar pendiente, ¿no? La palabra COVID-19 probablemente no se vaya a ir de nuestro conversar cotidiano en poco tiempo, lo dudo mucho, Diego. Oscar nos pregunta, soy diabético, insulino dependiente, y lo que se refiere, ¿cuándo calcula usted que se podrá regresar a trabajar de forma presencial? Bueno, este virus, perdón, esta exposición no tiene el objetivo de dar lineamientos sobre recomendaciones al trabajo, Oscar, pero es el médico de vigilancia médica, valga la redundancia, de tu empresa, el quien debe evaluar las características de tu puesto de trabajo, tu condición clínica y también evaluar variantes o variables, perdón, epidemiológicas de transmisión actualmente en el sitio donde tú ejecutas tu labor para ver si es prudente o pertinente tu retorno a las labores presenciales, ¿no? Eso, respuesta específica, no te la puedo dar yo, sino que te la tiene que dar tu empleador a través del análisis que haga el médico ocupacional que presta servicios en tu empresa. Juan Pablo nos comenta si es que es momento adecuado de enviar a los niños a los colegios, sabiendo que es complicado que estén en todo momento con su mascarilla. Sí es complicado, ya hay estudios, sin embargo, en otras realidades, incluso en Latinoamérica, que las escuelas no han sido focos de contagio. Hay otras medidas que se deben implementar en las escuelas. De hecho, hace poco hemos tenido un evento hablando sobre el retorno seguro a clases presenciales. Lo importante de esto es saber que implementando medidas como la ventilación, como el distanciamiento social, el control de aforos, la educación a los niños, la sensibilización para que ellos adopten el uso de mascarillas mientras sea necesario y la realidad epidemiológica lo demuestre, son medidas eficaces para controlar la posibilidad de transmisión dentro de las escuelas, así como, por supuesto, la vacunación de los padres, la vacunación de los profesores, docentes, administrativos de las escuelas, el reporte temprano de síntomas, el seguimiento de los contactos, son medidas que van a ayudar en ese punto, ¿no? Mientras tengamos eso controlado, como hablábamos del modelo del queso suizo, entonces va a ser menos probable la posibilidad de contagio en las escuelas. Si es que es momento adecuado, siempre tenemos que sopesar riesgo-beneficio. Si bien es cierto, hay un riesgo a la salud presente, también recordemos que el impacto de no educar adecuadamente a los niños con las etapas que les corresponde según su edad, probablemente tenga un impacto mucho mayor. Leí anoche una nota en la que hablaban de la generación perdida y el impacto del COVID-19 en los niños que no están recibiendo educación actualmente en países como el nuestro. Somos uno de los pocos países a nivel global que aún no ha retomado actividades presenciales de forma importante. Recién lo vamos a hacer de acá a un par de semanas en los colegios públicos y privados, pero otros países con indicadores similares, incluso peores a los nuestros, ya han retornado a clases desde 2021, incluso antes, y no se ha visto técnicamente que haya sido un foco de contagio muy importante, si es que siempre y cuando se cumplan con las medidas preventivas adecuadas. Bueno, hay una persona con un nombre, con un código que dice que con una endemia podríamos dejar de usar las mascarillas. ¿Cuáles serían las medidas de bioseguridad? Las que les comentaba al inicio, ¿no? Las mascarillas probablemente en espacios abiertos puedan ser flexibles, las medidas de bioseguridad va a depender mucho de las situaciones o de los momentos en donde nos encontremos, va a depender también de cuál es el estado de la pandemia en ese momento, en esa región geográfica donde ustedes se encuentren, pero básicamente va a ser una mezcla de algunas que ya conocemos con alguna flexibilización en algunas de ellas. José nos pregunta cuál es la reflexión acerca de que el NOM planea la reducción forzada en un 10% de la población mundial ahora que se prevé más variantes.
Bueno, sobre este tema, Raúl, no es nuevo orden mundial. Creo que no vamos a comentar porque no es un tema específico relacionado con el webinar. María nos pregunta qué ha pasado en Hong Kong con respecto al rebrote. Rebrotes van a seguir habiendo en Hong Kong, de hecho lo ha habido en China. China es uno de los pocos países en el mundo que aún apuesta por una política de erradicación. En China, cuando se detecta un caso, siendo o teniendo el sistema de gobierno que tiene, dictan bloqueos y cuarentenas específicas, y ellos aún están apostando por la erradicación. Es probable que en algún momento tengan que dar su brazo a torcer y ver que el virus puede volver a presentarse. Ellos vienen presentando brotes en algunas zonas, en el propio Wuhan, donde se erradicó la pandemia, perdón, se erradicaron los casos en diciembre del 2020. Ya no habían reportes de casos nuevos, se volvieron a presentar y así en otras ciudades de China. Entonces, rebrotes van a seguir habiendo lamentablemente, a pesar de las medidas de control, y es importante también que junto con estos rebrotes, que debe buscarse evitar, tengamos sistemas de respuesta para que el impacto sea el menor posible, María. Otra María nos pregunta si un asintomático será para todas las variantes. Eso no se puede saber, no se puede saber. Hay temas de carga viral que no dependen o que no son solamente, no dependen de una sola variable, sino hay temas de la variante, del estado inmunológico de la persona, de características individuales, del entorno de contagia, de su exposición, etcétera. Entonces, no necesariamente una persona asintomática va a ser asintomático para todas las variantes. José Roberto nos pregunta por qué los anticuerpos creados por las vacunas duran poco, sobre todo las de Sinopharm. Aparentemente tiene muchas explicaciones por la alta variabilidad genética o lo que llaman derivación antigénica del COVID-19. Sobre el tema de Sinopharm, lamentablemente no han habido muchos estudios de seguimiento a largo plazo sobre los títulos de anticuerpos. Lo que se sabía sí son los estudios con los que se aprobaron para su uso acá en Perú, de que tenían una eficacia entre el 75, 80 y tantos por ciento frente a las formas severas de la enfermedad y del 70 y pico por ciento para la transmisión. Los estudios a largo plazo de seguimiento no han sido muy concluyentes, así que no te podría dar una respuesta en específico sobre ese tipo de vacunas. En general, sobre las vacunas en general, que son las más estudiadas, el tema de la variabilidad genética que tiene este virus, la posibilidad de mutar y de generar variantes, es uno de los puntos. Y hay temas de salud pública, como comentaban, que mientras más personas, o mientras sigan habiendo personas que no tienen sus dosis de vacunas completas, pues van a seguir ocurriendo variantes y estos temas de escape inmunológico van a seguirse presentando. Juan Pablo nos pregunta qué diferencia entre una mutación, una variante y una cepa. Digamos que el número de cambios, el número de mutaciones va a definir qué es una variante y qué es una cepa. Una mutación es un cambio, como les decía, una copia con un error. Una variante tiene más errores que se acumulan y forman o van a determinar la aparición de una proteína distinta, y una cepa es cuando hay muchas más variaciones que ya hacen a un virus bastante más diferente del original. En líneas generales, eso es el concepto. Otra persona anónima nos pregunta si es recomendable la inmunización contra la influenza y neumococo para minorar la gravedad del COVID-19. No, no van a minorar la gravedad del COVID-19, pero en caso de una coexistencia que puede darse de influenza y COVID y SARS-CoV-2, seguramente han escuchado hablar de florona o de algunos otros términos, y al margen de ellos, es importante que nos coloquemos las vacunas que tengamos disponibles frente a los gérmenes que nos pueden afectar. Si tenemos disponibles vacunas contra influenza, contra el neumococo, por favor, apliquémosla, así como las vacunas contra el COVID-19. ¿Qué medidas cero tolerancia deben exigir las empresas, empleadores a los trabajadores? Por la que yo iría primero, por supuesto, es el tema de la vacunación. Número uno, la vacunación completa con 3 dosis según las pautas del Ministerio de Salud actuales. El tema de el no acudir a trabajar con síntomas, que es una forma de controlar el contagio, y las estrategias de ventilación en espacios cerrados y el tema de uso de mascarillas también en espacios cerrados. Rafael. Y José Raúl nos comenta que se estuvo aplicando la vacuna preparada para la segunda ola, ¿por qué se sigue aplicando la misma para la tercera variante? Porque ha demostrado eficacia, por eso es que se viene aplicando José Raúl. Ya no tenemos más preguntas en el panel. Voy a intentar darle lectura a algunas preguntas que están en el chat.
¿Sería recomendable y seguro que nuestros hijos menores vuelvan a las clases presenciales? Sí, yo diría que sí es recomendable. Hay un riesgo, como lo comenté, un riesgo de salud latente, pero también hay un impacto mayúsculo si es que las clases presenciales no se retoman. No estamos preparados como sistema educativo para sostener la formación de niños, adolescentes y jóvenes de modalidad virtual. Lamentablemente, no. A día de hoy, este país, y probablemente pocos países en el mundo sí lo estén, pero este país no está preparado para sostener eso. El impacto de seguir llevando clases no presenciales probablemente sea mayor en el largo plazo que el hecho de que haya clases presenciales. Como les digo, ya hay medidas de control que se implementan y que se deben exigir en todas las instituciones educativas que se pueden aplicar para controlar una posibilidad de contagio. Si se realiza la prueba de neutralizantes y se encuentra en el rango, ¿es necesario que se vacune contra una tercera dosis o cuarta dosis? Sí, las pruebas de anticuerpos neutralizantes no son determinantes para ningún tipo de conducta, ni para demostrar eficacia de la vacunación, ni para demostrar necesidad o no de refuerzos. No son concluyentes, de hecho, se ofrecen actualmente más con fines comerciales que con fines que con una utilidad real. ¿Cuáles son las normas obligatorias que deben cumplir como mínimo las empresas para vigilancia y prevención de COVID-19? La RM 1275-2021 del MINSA, que salió en diciembre del año pasado, con las nuevas disposiciones, es por supuesto la norma madre para lo que es vigilancia, prevención y control de COVID-19, y si es que hay alguna norma sectorial específica según el giro de negocio de tu empresa, también debe cumplirse. Pablo nos pregunta si es que puedo vacunarme 4 o hasta 5 veces, si eso ayuda. Lo ideal es que sigamos la pauta que recomienda la autoridad de salud. ¿Sí? De momento, acá en Perú, lo que se ha estudiado y se ha validado, y en la mayoría de países del mundo, son las 2 dosis de esquema completo más la dosis de refuerzo. Es probable que en algún momento necesitemos más, pero los estudios a día de hoy solamente se han realizado en su mayoría con 3 dosis, por lo que yo no podría recomendarte 4 o 5 dosis de vacuna. Bueno, ya estamos pasándonos un poquito de la hora. Les agradezco a todos por su presencia. Están viendo en este momento una encuesta de satisfacción. Les voy a pedir a las personas que todavía nos están acompañando que puedan completarla para que podamos recibir sus recomendaciones o su impresión acerca del contenido de esta charla. Como les comentaba, la grabación de esta sesión se les va a hacer llegar a ustedes y a todas las personas que se han registrado, y también la presentación para que la puedan volver a realizar. Si hay alguna consulta adicional a través de sus empresas, sus empleadores, pueden hacernosla llegar para tratar de darles el soporte o la respuesta lo más certera y oportuna posible. Sobre la vacuna de Omicron, sí, Pfizer anunció que está desarrollando una vacuna específica. Hay que esperar los estudios para poder opinar. De momento, hasta que llegue a Perú, si es que yo recomendaría que nos coloquemos las dosis que pauta el Ministerio de Salud. Recordemos que ya hay un tema también de políticas de cada estado, y probablemente pase lo que pasó a inicios de la pandemia, ¿no? Que los estados se apropiaban de las vacunas que sus laboratorios producían y dejaron desabastecidos a otros países. Entonces, si nos centramos en adquirir o en esperar una vacuna de Omicron, probablemente estemos dejando la oportunidad de tener un refuerzo que nos provea de una protección adicional a la que ya tenemos. Bien, a todos muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención. Ya nos pasamos un poquito de la hora, así que yo los dejo, que tengan una buena tarde y estamos en contacto. Hasta luego.